Hemos estado meditando sobre la armadura de Dios para nuestra vida, la vida de cualquier cristiano, cualquier creyente. Y hoy quiero compartir un poquito acerca del campo de batalla. Dice en Efesios capítulo 6, verso 18, dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. El campo de batalla es la oración y la súplica en el Espíritu. Encontramos en la Biblia historias interesantes acerca de esta guerra espiritual, ya que es en los aires, es en el mundo espiritual donde se genera esa guerra. Y hay una historia en Daniel capítulo 10, verso 12 y 13 que dice así: entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé ahí con los reyes de Persia. Vemos que la oración genera un movimiento espiritual de ángeles. Aquí vemos el arcángel Miguel, que se le conoce como el ángel guerrero, que pelea a favor de nosotros, que es nuestro aliado en la guerra. Y vemos aquí que desde el primer día que usted y yo oramos al Señor, empieza esa guerra, ese conflicto. Los ángeles de Dios se manifiestan, pero también hay oposición. En este caso dice que el príncipe de Persia, un principado, acuérdense que nuestra lucha es contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. Pero en este campo de batalla de la oración, usted como creyente debe estar consciente que cada vez que ora a Dios, dobla sus rodillas, se genera un movimiento espiritual en el aire, ¿verdad? Para pelear, para guerrear, para luchar contra las huestes de maldad. También dice la palabra de Dios que en el libro de Hebreos capítulo 1, verso 13 y 14, pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿No son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Es decir, desde el momento que usted empieza a orar, Dios envía a sus ángeles a favor de esa oración que nosotros estamos haciendo y para hacer la guerra al enemigo. Y bueno, hay historias interesantes en la Biblia, empezando con nuestro Señor Jesucristo en Lucas capítulo 22, verso 42 al 44, que dice, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Vemos una oración intensa, una guerra intensa en oración, pero dice que vino un ángel y le fortalecía. Hermanos, nosotros tenemos esta guerra, pero tenemos quien nos fortalezca. Dios está al pendiente de nuestra oración. Así el campo de batalla del cristiano para usar la armadura de Dios es la oración. Hay otro caso en el libro de los Hechos, capítulo 12, versos 5 al 9. Dice así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche, delante de la puerta que custodiaba la cárcel, dice, he aquí que se presentó un ángel del Señor. Y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos, y le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía visión. Dice la palabra de Dios que mientras Pedro estaba custodiado en la cárcel, la iglesia hacía sin cesar oración a Dios. Estaba haciendo guerra en el campo espiritual, y Dios le dio la libertad de la cárcel al apóstol Pedro. Pero también el apóstol Pablo en Hechos 16, 25 y 26 dice, pero a medianoche orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces vino de repente
un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Amados hermanos, usemos esta armadura espiritual y usémoslas en el campo de batalla que es la oración. No dejemos de orar. Recuerde el mandamiento de Dios que dice que debemos de orar sin cesar. Ore a Dios y Dios se va a encargar de enviar sus ángeles a fortalecernos en esa guerra y salgamos victoriosos, vencedores en el nombre de Jesús. Dios les bendiga. Bonito día.